Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. En esta tarde vamos a dar comienzo a la reunión aquí en Templo Calvario. Bienvenidos a adorar al Señor. En esta tarde tenemos de visita a nuestro querido hermano y pastor Alberto con su hijo. Feliz día para los niños. Hay niños ya muy crecidos, pero qué bueno. Bendecido día para todos. Nos gozamos y vamos a entrar directamente al mensaje. Así que, pastor, adelante. Gracias, José. Vení, vamos. Hacemos favor. Dios le bendiga y le use, hermano. Gracias. Para nosotros es un gozo estar con ustedes en esta tarde. Y le voy a pedir a Ivancito si me ayuda. No, traje. Vamos a ver. 6, 7, 8 y 9. Uno por familia. Así que si un cabeza de familia levanta la mano, Iván le va a entregar 2 hojas, porque lo que voy a predicar está acá. Y quiero que quede con ustedes. Bueno. Porque, ¿qué sucede? Uno generalmente tiende a olvidarse de las cosas, ¿verdad? Y entonces estuve orando y pensando, no voy a llevar algo que a los hermanos les quede, lo puedan reconsultar, lo puedan ver. Si tienen alguna duda pueden preguntarla a José, yo no voy a estar para contestar preguntas. Cualquier duda con José. Bueno, trataremos. Muy bien. Bueno, estamos muy felices. Hay personas que no conozco, que he estado en otras oportunidades y no he visto. Quiero decirles algo delante de Dios. Yo creo que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, que no hay cosa escondida delante de sus ojos. Y creo que Dios es omnipresente. Amén. Así que yo quiero que me vean, quiero que me miren no tanto como un pastor, sino como un hermano, que tengo temor, porque yo sé que nada de lo que hago, ni de lo que pienso, está oculto a los ojos de Dios. Y el mensaje que les voy a traer es acerca del arrepentimiento, fue lo que me pidieron que preparara. Así que quiero que lo tomen como un mensaje de un hermano que le está ministrando a ustedes. Soy el pastor, pero soy en realidad un hermano que está entre ustedes por este día y por esta ocasión para administrarles la palabra de Dios. El arrepentimiento es un tema muy importante. Y el arrepentimiento tiene una definición en la Biblia. En el Antiguo Testamento, muchas veces Dios, cuando llamaba al pueblo a arrepentirse, usaba una palabra diferente a lo que nosotros conocemos como arrepentimiento. Por ejemplo, vamos a abrir la Biblia esta tarde en el libro de los Salmos, y vamos a abrir la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 90. Lucas, si sos tan amable, yo no sé si acá tiene la costumbre de pedirle a algún hermano que lea en voz alta. Sí, no hay problema, sí. Así que estén ahí con el arma pronta, porque en cualquier momento, digo fulano de tal. Vamos a leer Lucas Salmo 90, versículo 1 al 3. Por favor. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres. Gracias. Esa palabra convertíos significa volverse. Y volverse a Dios es arrepentirse. Ahora, ¿quién tiene que arrepentirse? ¿Los que ya conocemos a Dios o los que no conocen a Dios? La Biblia dice que todos. ¿Por qué? Bueno, Emilio tiene la respuesta. Proverbios capítulo 29, versículo 1. Proverbios capítulo 29, versículo 1.
hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Por eso es que nos tenemos que arrepentir. Por eso es que Dios llama al hombre a que se arrepienta. Y cuando nosotros decimos a cualquier persona que se arrepienta en nombre de Dios, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que le queremos decir a una persona en el nombre de Dios? Que se vuelva de su camino a Dios. ¿Qué pasa si el hombre dice, bueno, yo no quiero? Va a pasar lo que dice Proverbios 29:1. Uno va a endurecerse, pero Dios va a hablar de tal forma que después no va a haber remedio. Yo no lo quiero para mí, no lo quiero para ustedes. Entonces, el arrepentimiento es algo que Dios lo ha establecido para todos los hombres. Sea que uno lo conoce o si no lo conoce, Dios hoy está dando una oportunidad para que se vuelva a Él. Así que en esta tarde yo quisiera hablar con ustedes de 7 razones de por qué es importante la enseñanza en cuanto al arrepentimiento. Primero quiero ver qué es un arrepentimiento verdadero y qué involucra. Un arrepentimiento verdadero involucra 3 pasos. Si yo le preguntara a 3 personas, ¿qué es arrepentirse? Si yo le preguntara a Emilio, dígame para usted, ¿qué es arrepentirse? Y no es para avergonzar a nadie, solo para que tengamos algunas ideas. Por ejemplo, ¿qué dirías, Emilio? Pedir perdón de algo que hicimos mal. Muy bien. Y, hermano, ¿qué diría usted? De la misma manera que el hermano manifiesta. Muy bien. Pedir perdón. Muy bien. ¿Y qué involucra el arrepentirse? Un cambio de actitud. Un cambio de actitud, está bien. Volver atrás. ¿Y tristeza? Sí. También. También. ¿Saben cuál es el problema que tenemos los cristianos a veces? Es este. Decimos, para uno arrepentirse tiene que sentir dolor de lo mal que ha hecho. Amén. Amén. Otro dice, no, para arrepentirse uno tiene que dejar de hacer lo que está haciendo mal y volverse. Y está bien. Pero en realidad el arrepentimiento involucra las 3 cosas. Sí. Y el problema es que nosotros tenemos una inclinación a enfatizar una cosa. Pero el arrepentimiento bíblico involucra 3 cosas. Como dijo la hermana, un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento y de propósito. ¿Quién necesita un cambio de pensamiento? ¿Quién necesita un cambio de sentimiento? ¿Quién precisa un cambio de propósito? Todos nosotros. Amén. ¿Saben por qué? Porque vivimos y nos movemos delante de un Dios que es santo. Amén. Entonces el arrepentimiento no es solo para ustedes, es para mí también. Dios lo merece. Amén. Y el arrepentimiento a veces Dios lo hace por su propia intervención o a veces usa medios humanos. Como por ejemplo cuando David pecó con Betsabé, ¿cuál fue el pecado de David? Adulterio. Adulterio. Pero hay otro pecado más grave que cometió David en ese mismo momento. Crimen. Un homicidio. ¿Se acuerdan? Cuando mandó aquella carta a los generales diciendo coloquen al esposo de Betsabé en el lugar de la batalla donde sea más recio para que la flecha del enemigo lo haga caer y yo no voy a tener nada que ver. Pero Dios dijo, tú tienes mucho que ver. ¿Qué medio usó Dios para que David se arrepintiera? Al profeta Natán. Un medio humano. El profeta Natán fue con una historia al rey David. ¿Qué te pasa? Bueno, mirá, había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas y tenía un vecino que era muy pobre que tenía solo una ovejita y le llegaron visitas a este hombre rico. ¿Qué hizo? Tomó la oveja de su vecino
la mató y la ofreció para sus visitas. El rey David se enfureció, ¿se acuerdan? Y dijo, ese hombre merece la muerte. Y Natán, ¿qué le dijo? Tú eres ese hombre. Y ahí David se dio cuenta, fue confrontado y se dio cuenta que él había ofendido a Dios. Si hay una razón por la cual el ser humano tiene que arrepentirse, es porque el ser humano vive ofendiendo a Dios. Sí. Y lo podemos hacer con nuestros pensamientos, con nuestros hechos, Sí. con nuestras motivaciones. A veces podemos aparentar que estamos haciendo algo bueno, pero nuestra intención de corazón es malo. Y como Dios es omnisciente, eso es pecado. Así que pecamos con los hechos, con las palabras, Sí. con los gestos, Sí. motivaciones, y si es una redundancia, aún con las actitudes. Pero de una o de otra manera pecamos. Y dice la palabra en el libro de Eclesiastés, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por eso es que nos tenemos que arrepentir. ¿Se acuerdan, hermanos, de este pasaje en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6? Sí. Quizás hay alguien sentado acá y que diga, yo no hice nada parecido a David. Yo nunca maté a nadie. Al contrario, yo soy muy religioso. Bueno, pero miren lo que dice la palabra de Dios por medio del profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 6. Dice la palabra de Dios que todas nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia. Hermanos, la gente tiene que aprender, nuestros vecinos tienen que saber que Dios es omnisciente. Vamos a leer, hermano Carlos, Daniel capítulo 2, versículo 22, y Fernando, Hebreos 4:13. Vamos a buscar, hermano Daniel. Los pastores somos traviesos. Y cuando hay pasajes en el Antiguo Testamento difíciles, siempre le pedimos a un hermano que lo busque. Daniel capítulo 2, versículo 22. Este pasaje nos habla de la omnisciencia de Dios. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Así que delante de Dios no se puede esconder nada. No. Podría llevarles a ustedes a este pasaje que todos bien conocemos, Salmo 139, versículos 7 al 14, Sí. cuando el rey David dice, si subiera a los cielos, Allí allí está. estás tú. Y si descendiera a los abismos de la tierra, allí Allí estás estás tú. Quiere decir que Dios está en todo lugar. Él fue el testigo presencial cuando Caín mató a Abel. Sí. Y Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y Hebreos 4:3 es categórico. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Nuestra Amén. presencia corporal puede ser flaca, débil, fácil de olvidar, pero escuche bien, ninguno de los que estamos acá escapamos al ojo de Dios. Y dice Dios que todas las cosas están escondidas, no, todas las cosas están abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, es sensato, es correcto que nos arrepientamos. ¿Cuándo? Cuando nos damos cuenta que hemos dicho, que hemos hecho alguna ofensa a Dios. Cuando el rey David fue confrontado por Natán y él hace su confesión de arrepentimiento que encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, en el versículo 1, el rey David va a arreglar la cuenta ¿con quién? Con Dios. Porque él sabía que su pecado en primer lugar era contra Dios. Y en el Salmo 51, versículo 1, dijo el rey David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque contra ti solo he pecado.
Nosotros vivimos en un mundo en el que interactuamos en dos direcciones. Todo lo que yo hago puede ser un motivo de gratitud a Dios o una mala actitud mía puede ser un motivo de que ofenda a Dios. Pero también vivimos en direcciones horizontales. Así que yo puedo ofender con una palabra o con un gesto a un hermano o a un incrédulo. Pero siempre, en primer lugar, contra quien pecamos es contra Dios. El rey David pensó que él podía vivir tranquilo. Él dijo, bueno, hago la carta, muere Urías, Betsabé queda viuda, yo me caso con ella y nadie va a decir nada. Pero Urías era un hombre de corazón noble. Sí. ¿Ustedes se acuerdan que el plan de David era malo? Él hizo traer a este general de la guerra, le dijo anda a tu casa, lo embriagó, pero ¿dónde se quedó a dormir Urías? En el umbral, no entró. Y eso para David era malo, porque toda la ciudad de Jerusalén iba a saber que Urías no había entrado en su casa. ¿Cómo iba a justificar el embarazo después de esta mujer? Así que insistió, pero no pudo porque Urías le dijo al rey, ¿cómo yo voy a estar en mi casa disfrutando de mi hogar cuando tengo a mis soldados en la guerra? Entonces dijo David, bueno, el último recurso es desampararlo en el medio del combate. Queda viuda, me caso, pero saben, ese plan parecía muy bien en lo intelectual, pero en la práctica no. Y en el Salmo 32, versículo 4 y 5, Lucas, nosotros vemos al rey David cómo estaba siendo atormentado por su conciencia y por Dios. Sí. Dios le estaba diciendo, estás mal, lo que hiciste es malo. Salmo 32, versículo 4 y 5. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Nosotros no somos una planta, pero sin embargo el rey David, mientras quería esconder su pecado, ¿cómo se sentía? Como que se estaba marchitando, como que se estaba secando en vida. Y el pecado nos saca el vigor, el pecado nos saca la salud espiritual. Nosotros, hermanas y hermanos, fuimos creados para disfrutar de la presencia de Dios. Y el pecado, una de las cosas que nos roba, es el que podamos disfrutar de la presencia de Dios. Los pastores antiguos decían, glorifica a Dios y disfruta de Él. ¿Qué es glorificar a Dios? Es meditar en la Biblia, en la magnificencia, en la santidad, en el poder de Dios. No solo conocer a Dios intelectualmente, sino gozarnos por lo que Él es. Amén. Dice el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 3, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como está dispuesta el alba cada mañana, como está dispuesto el alba cada día. Tiene que ser un motivo de gozo y de alegría. Y lo que nos roba el gozo y la alegría, lo que nos roba el disfrute de la persona de Dios es el pecado. El pecado tiene muchas maneras de manifestarse. Si nosotros nos tomáramos un ómnibus en otra época y fuéramos a un shopping, todo este grupo, ninguno de nosotros se pararía en la misma vidriera. Uno iría al sector herramientas, otro iría al sector cosmético, otro iría al sector ropa. ¿Por qué? Porque conforme el corazón son los gustos. El pecado se manifiesta en una multiplicidad de formas y de colores, pero el pecado siempre es pecado. Y el pecado tiene un propósito: robarnos la intimidad, el gozo y el disfrute de Dios.
El rey David escribió en el Salmo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y en el Salmo 34, 8 dice, gustad y ved. Qué bueno. Qué bueno es Jehová. Así que Dios quiere no solamente que le conozcamos intelectualmente, Dios quiere que le disfrutemos, que nos gocemos de su presencia. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el Dios de la Biblia? Es un Dios inimitable. Salmos, capítulo 89, versículos 6 al 8. ¿Cómo es el Dios en el cual tú has creído? ¿Cómo es el Dios en el cual yo he creído? ¿Cómo es nuestro Dios, Lucas? Salmo 89, versículos 6 al 8. Ahí nosotros aprendemos grandes características del Dios al cual hemos venido a adorar. Número 1, que Él es inigualable. 89, 6 al 8. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Amén. Este es el Dios al cual hemos venido a orar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias, Padre. Te amamos porque tú eres bueno para con nosotros. Amén. Y queremos que en esta tarde seas tú el que hable a cada alma, a cada Amén. persona, a cada vida. Que tú recibas toda la gloria y toda la Amén. honra. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Spurgeon decía que la empresa más grande en la cual puede estar involucrado un ser humano es en la de conocer a Dios. Amén. Y nosotros no podemos glorificar a Dios. O sea, Dios no se glorifica solo porque tengamos un conocimiento intelectual. Usted y yo glorificamos a Dios cuando le vemos a través de la palabra y nos gozamos en Él y por lo que Él es. Entonces, el pecado nos roba ese gozo. El pecado nos marchita como una planta. Y por eso nos tenemos que arrepentir. Cada vez que pecamos. Dice el salmista en el Salmo 119, versículos 59 y 60. Esto es parte de mi vida. Yo lo predico esto porque lo creo, porque muchas veces lo tengo que hacer. Dice el Salmo 119, versículos 58 y 59. Consideré mis caminos, consideré tu palabra y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tu palabra. Cuando uno está con la palabra de Dios viva, buscándole cada día, uno se da cuenta, esto está mal. Y es la misma palabra la que nos trae a la senda correcta. Amén. Consideré tu palabra, dice así, ¿no? Y volví mis pies a tus testimonios. 119, versículos 58 y 59, 59 y 60. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Consideré mis caminos. ¿Qué nos hace volver al camino? La palabra. Dice lo mismo en el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte. ¿Qué quiere decir convertir? Volver. ¿Se acuerdan que fue con la primera palabra que empezamos este sermón? Salmo 90. Convertir. Sí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, queridos hermanos, todos nosotros necesitamos arrepentimiento. Y cuando pensamos en nuestro querido Señor y Salvador Jesucristo, cuando vino a la tierra, su primer ministerio fue predicar el arrepentimiento. En Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Juan el Bautista hacía lo propio. Dice en Mateo 3, 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo en el capítulo 4, versículo 17, Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Así que Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos. Y Jesús mandó después a los apóstoles, a los que él comisionó, a predicar que los hombres se arrepintiesen. Y saliendo, dice en Marcos capítulo 6, versículo 12 la palabra, hablaban a los hombres, les predicaban a los hombres que se arrepintiesen. Antes de Jesús ascender al cielo, comunicó a sus seguidores que evangelizaran al mundo por medio de la predicación del arrepentimiento. En Lucas capítulo 4, Lucas 24, versículo 46 al 53. Pero como sé que es largo el pasaje y no tenemos mucho tiempo, vamos a considerar dos versículos, Fernando. Lucas 24, 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y los apóstoles fueron obedientes. En el libro de los Hechos dice que Pedro predicó el arrepentimiento. Sí. En Hechos 3:19 dice que Pedro les decía, así que arrepentíos y convertíos, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. El mandato de Dios a todos los hombres, en todas las partes, es el mismo. Dios quiere que los hombres se arrepientan. Amén. Pero ¿cómo uno se va a arrepentir o cómo uno va a hacer algo si no entiende? Y Dios habla en forma sencilla. Dios dice, dejad de hacer lo que vos sabés que estás haciendo mal, confía en mí, porque yo soy el único que te puede ayudar. Nosotros hablamos a veces de sustancias adicionantes. ¿Cuál es el problema de las drogas? El problema de las drogas es que produce adicción, ¿verdad? Pero no es el único problema de las drogas. El cigarrillo produce adicción. El alcohol produce adicción. Y entonces nosotros sabemos que una persona que es adicta a la droga, a la pasta base, o a la cocaína, o a la heroína, tiene el mismo problema que una persona que se ha adiccionado al tabaco o al alcohol. Usted no lo puede tratar a una persona que tiene problemas de adicción con el tabaco, con el alcohol o con sustancias, diciendo vos sos malo. Porque nosotros sabemos que esa persona, aunque quiera liberarse, no puede. Porque el pecado va apretando y va enroscando y va atando con cadenas invisibles a las personas. Pero gracias a Dios que Jesucristo puede romper las cadenas. Amén. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario tiene el poder para romper toda cadena. Pero no es solo la pasta base, o la heroína, o la cocaína, o la marihuana lo que adicciona. Es el alcohol, es el cigarro, pero también las mentiras, los hurtos. Ese es el poder del pecado, que te ata, te encadena. Pero gracias a Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Y Jesús nos libera porque nos dice, esta es mi verdad. Y si vos andás en mi verdad, vas a ser libre. Amén. Ese es el poder del Evangelio.
Ahora, cuando no hacemos caso al llamamiento de Dios, cuando no hacemos caso al llamado de Dios a arrepentirnos, bueno, queda un solo resultado. Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Lucas 13, 1 al 5. Ujú. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Vieron? Y el arrepentimiento, como lo enseña la Biblia, tiene un triple significado. Como decía la hermana, un cambio de propósito, un cambio de sentimiento, un cambio de actitud. El arrepentimiento involucra un cambio de pensamiento. ¿Se acuerdan de la parábola de los dos hijos? Un papá le dijo a los hijos, tenía dos hijos y le dijo, vayan y hagan tal cosa. Uno de ellos dijo, sí papá, ya voy, pero no hizo nada. Le volvió a decir a los hijos, y el otro hijo le dijo, no, yo no voy a ir. Pero después dice que arrepentido fue Amén. e hizo lo que su papá le mandó. Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y nosotros sabemos que aquel que se arrepintió. Entonces, sacamos la conclusión de que arrepentimiento es un cambio de Actitud. pensamiento, de actitud también. Sí. Si hubiera aquí una visita, pregunto, y esa visita dijera, yo no necesito arrepentirme, que se arrepientan todos los que están en este recinto, yo no necesito. Les recuerdo lo que dijimos al principio, no yo, pero Dios, que es omnisciente y que conoce su vida como una película de principio a fin, Él es el que dice, todas tus obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de mí. No hay cosa creada que esté tapada o cubierta delante de mí. Vas a dar cuenta. Y en Romanos 3:23, la palabra de Dios dice algo concluyente. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Dice allí la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es una palabra concluyente. Uno no puede decir, eso no es para mí. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, todos pecaron. ¿Y a quién incluye? A todos nosotros. Toda persona necesita arrepentirse. Romanos 3:12 declara una verdad también muy contundente. A veces mi memoria falla, entonces yo prefiero leer el texto como está escrito. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso le incluye a usted, pero me incluye a mí. No somos buenos. Por eso necesitamos arrepentirnos. La pregunta es, ¿ante quién? Ante Dios. ¿Y a quién el hombre debe confesar su pecado para quedar libre? A Dios. A Dios. Dice la palabra en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Ahora, la palabra, el término todo, ¿qué significa? Todo, es absoluto. Pero mi pecado
pecado es muy pequeño o mi pecado es muy grande. Todo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone todos nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Hay una condición. Hay una condición. Si confesamos. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y no hay verdad. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos y llamamos a Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados. Y eso es lo que Dios quiere que el hombre haga. Que se arrepienta. Que reciba su perdón. ¿Por qué? Para que la gente aprenda, para que el pueblo de Dios, hermanas y hermanos, para que aprendamos a disfrutar de los poderes, la presencia y el gozo sobrenatural de Dios en nuestra vida acá en la tierra. ¿Será esto cierto, Emilio? Salmos capítulo 31, versículo 19. Salmos capítulo 31, versículo 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Amén. No tengo palabras, mi corazón no me entran las palabras para decirles que si ustedes confían en Dios, que si ustedes le creen y le disfrutan, van a poder recibir, palpar cosas que no hay palabras. Amén. Cuán grande es la bondad del Señor para los que le temen. Pero no podemos temer a un Dios si no le conocemos. Por eso es necesario abrir la palabra. Porque Dios se revela a través de la palabra. Bien. Alguien dijo que arrepentimiento es un cambio de sentimiento. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 9, el apóstol Pablo dice que hay una tristeza que es para muerte y hay otra tristeza que es para arrepentimiento, ¿verdad? Bien. Una actitud liviana hacia el pecado produce conversiones superficiales. La gente necesita saber, cuando digo la gente hablo de las personas comunes y corrientes que están en la calle, pero también nosotros. Nuestros pecados son profundos y terribles. Nuestros pecados son oscuros. Salmo 130, versículo 1 dice, de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Entonces, ¿cómo son nuestros pecados? Profundos. ¿Por qué? Porque el salmista lo dice así. No es que a mí se me ocurrió. Una razón más para que nos arrepientan. Porque nuestra maldad interior es profunda. ¿Cuál es el origen del pecado? Según Marcos capítulo 7 y Mateo, nuestro corazón. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Porque del corazón del hombre Sale. eso es lo que contamina el hombre. No es afuera el problema. Acá. Nosotros tenemos la maquinaria acá. Este es el motor. Del corazón del hombre salen los adulterios, las inmoralidades, los hurtos, los homicidios. Eso el Señor Jesucristo dijo, eso es lo que contamina al hombre. ¿Se acuerdan que esto fue el resultado de una discusión? Los discípulos le dijeron, ¿por qué, Señor, los judíos se lavan las manos antes de participar los alimentos? Y Jesús le dijo, no sean como ellos, hipócritas. Ellos dicen que se lavan las manos para no contaminarse. Jesús le dijo, la fuente de contaminación del hombre está acá. Estamos en una época de pandemia. Estamos en una época en que la gente no sale. ¿Verdad? ¿Han descendido los homicidios? ¿Han descendido los adulterios? No. Porque el problema está acá.
Sí. Les voy a contar la historia de un monje. Ustedes saben que en los monasterios, los monjes tienen que hacer una vida estricta. Tienen horas para comer, horas para rezar y horas para leer sus libros. Y en este monasterio que yo les voy a contar hoy había un director que era muy estricto y que obligaba a los monjes a hacer largas horas de ayuno. Y había un monje que estaba desesperado de hambre, ya no aguantaba más. Entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Yo no aguanto más. Entró a su cuarto y encontró un huevo. Y dijo, bárbaro. Pero tenía un problema. ¿Cómo lo cocinaba? Lo único que tenía en el cuarto era una vela y una cuchara. Y dijo, esta es mi oportunidad. Tomó el huevo, lo puso sobre la cuchara y hay que ser muy tenaz. Hay que tener una larga paciencia para cocinar un huevo arriba de una cuchara y con una vela. Y después hay que pelarlo. Y ese fue el problema de él. Cocinarlo le llevó horas, pero la cáscara no se la podía comer. Así que trató de esconder las cáscaras. Pero entró un monje chismoso y fue corriendo al director a decirle, mirá, fulanito de tal no hizo el ayuno. ¿Cómo que no hizo el ayuno? No hizo el ayuno. Porque yo sé dónde están las cáscaras. Y llevó al director. Y le dijo, mirá, fulano de tal no hizo el ayuno y están las cáscaras. Llamaron al monje. Y el director le dijo, ¿por qué pecaste? ¿Por qué quebrantaste el ayuno? Y el monje dijo así, Satanás vino de noche, sabía que yo tenía hambre y me tentó. Y en el medio del silencio surgió una voz que dijo, ¡mentiroso! Todo el mundo se sorprendió, era Satanás. Satanás gritó, yo no sabía que se podía cocinar un huevo con una vela y una cuchara. Así que, ¿dónde está el origen del pecado? En el corazón. No es encerrándonos. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Dios tiene que estar en nuestro corazón. No es encerrándonos que vamos a vencer. Es dejando que Cristo reine en nuestro corazón. Amén. Porque el problema del hombre es el corazón. Una vez alguien me dijo así, mientras nadie me pesque, va a estar todo bien conmigo. Un pastor viejo en una conversación. Pero la Biblia dice, hermanos, que ese concepto es equivocado. Porque Dios siempre está mirando. El ojo del Señor está sobre los justos e injustos. Entonces, si nosotros sabemos que vivimos delante de un Dios que es omnisciente, que su ojo siempre está atento hacia nosotros. Si nosotros vivimos en la presencia de un Dios que es omnipresente, que sabemos que está en todo lugar, no vamos a tener que tener una conducta hipócrita ni cuidarnos de esto o de aquello. Vamos a vivir en la libertad que el Señor quiere que vivamos. Nosotros no somos incrédulos, somos cristianos. Todo lo sabe el Señor, todo lo ve. Leía al hermano, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Él fue testigo del crimen de Caín y Él fue el testigo del pecado de Adán y Eva. ¿Qué hizo Adán y Eva una vez que pecaron? ¿Qué hicieron? Se escondieron. ¿Pero se escondieron de Dios? No. ¿Y qué hizo Dios? Fue hasta donde ellos estaban. ¿Y qué le dijo Dios a Caín? Adán, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba. ¿Pero qué quería? Que Adán reconociera que él había desobedecido. Así que el arrepentimiento, ¿qué involucra? Un reconocimiento. Yo pequé.
Eso era lo que esperaba Dios con David. Y David encontró eso cuando confesó su pecado. Amén. En el Salmo 32 dijo que mientras escondía su pecado se estaba Secando. marchitando, secando. Hasta que llegó al versículo 5, ¿no? Que dice, Salmo 32, 5, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, ahora me acordé. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ahí vino un cambio. Y eso es lo maravilloso. Amén. Cuando pensamos en el fariseo y el publicano, dos actitudes diferentes, ¿no? Los dos fueron al templo a orar. Uno dice que ni quería levantar las manos al cielo. Y se golpeaba el pecho y decía, Dios ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y el publicano decía, Señor, yo no soy como este fariseo que está acá al lado mío. Yo doy el diezmo, yo hago esto, yo hago aquello. Pero Jesús dijo que aquel fariseo que se golpeaba el pecho y que estaba consciente de su pecaminosidad salió justificado antes que el que se creía muy religioso. Así que, hermanos, la tristeza que es según Dios es comprender que cuando hacemos a los ojos de Dios algo que a Él le ofende, necesitamos inmediatamente confesarlo. Y el tercer aspecto que tiene el arrepentimiento es el de abandonar lo que estamos haciendo mal. Y ese es el área que más cuesta. Dice la palabra Proverbios 28:13, el que encubre su pecado No, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. y se aparta. No termina el versículo en lo confiesa. Sigue, y se Aparta. alcanzará. Misericordia. Y misericordia es toda la bondad que Dios tiene para nosotros sin que la merezcamos. Amén. No podemos hablar de misericordia sin antes hablar de pecado. Entonces, queridos hermanos, esta es una razón valedera también para que uno se arrepienta. Hay una gran diferencia entre el rey Saúl y el rey David. El rey Saúl, por ejemplo, era un hombre que se movía de acuerdo a las circunstancias. Cuando Samuel lo coronó, le dijo a Saúl, mirá, tú esperás 7 días hasta que yo venga. ¿Se acuerdan? Sí. Pero en los días del rey Saúl había una guerra muy fuerte. Y el rey Saúl se encontró con un problema. El ejército le estaba desertando, la gente se le estaba yendo porque tenían mucho temor. ¿Qué hizo el rey Saúl? Lo que nunca tendría que haber hecho. Ofreció él sacrificio. Y cuando llegó Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Neciamente has hecho esto, locamente has hecho esto. ¿Y qué dijo Saúl? Él no dijo, bueno, me equivoqué. ¿Qué dijo Saúl? El pueblo se me estaba desertando y yo no tuve más remedio y hice el sacrificio. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, como van a encontrar en la hoja, un hombre que entra a robar a un supermercado y después mata a alguien y la policía lo atrapa, él llega a decir, ¿qué hice? O como se cuenta la historia en una de las hojas de una mujer que cometió adulterio y producto de ese adulterio contrajo una enfermedad y después estaba a punto de morir. Ella dijo, ¡ay, qué horrible! Si hubiese actuado de otra manera, pero si uno no se arrepiente, no va a cambiar. No es el hecho de que te atrapen lo que te tiene que producir el arrepentimiento. Es el de saber que vas a tener que dar cuenta a Dios. Sí. Eso es lo que te tiene que llevar al arrepentimiento. Y que tú no tenés que arreglar las cuentas con un hombre, ni conmigo, ni con José, sino con Dios. Y el remedio eficaz para solucionar el problema del pecado, Dios lo ofreció cuando envió a su Hijo a este mundo para morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre. Lo único que puede solucionar el problema de conciencia, de corazón,
y del alma del ser humano es la sangre que Jesucristo derramó. Amén. La sangre de Jesucristo, su Hijo, dice la palabra, nos limpia de todo pecado. El hijo pródigo tuvo un cambio de pensamiento. Cuando estaba comiendo la comida de los cerdos, él dijo: "Pa, qué buena comida allá en la casa de mi padre, y yo acá comiendo esto. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros". Dice la palabra en el libro de Lucas que ¿quién vio primero? ¿El hijo o el padre? El El Padre. padre. ¿Y quién salió primero a abrazar? El Padre. El padre. Dios te está esperando y te quiere abrazar. Amén. Deja tu pecado, venite a Dios Amén. y pedile que te salve. Hermanas y hermanos, oremos. Oremos para decir al Señor: Señor, hay ciertos pecados de los cuales no quiero abandonar, no quiero dejar, no quiero arrepentir, pero me doy cuenta que estoy perdiendo las cosas buenas que tú tienes para mí. Dame convicción. Y sé que el Señor lo va a hacer. Entonces, ¿quiero cerrar con una palabra de oración? Gracias. Vamos a orar, queridos hermanos. Nuestro bendito y amado Dios y Padre, cómo no darte gracias porque en esta tarde hemos escuchado tu palabra. Señor, oro para que tu palabra trate con mi corazón, con mi mente, con mis pensamientos. Padre, ayúdame, quiero ser un cristiano mejor. Quiero serte fiel. Y Padre, oro para que tu palabra esté obrando en nuestras vidas y nos levante para la gloria de tu nombre. Porque tu palabra es bendita. Gracias por tu siervo que has usado para presentar tu palabra. Oh Padre bendito, qué bueno que eres tú, Señor. Y qué maravillosa que es tu palabra. Nos trae convicción, nos muestra, nos enseña. Levántanos, Padre. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu perdón. Y necesitamos poder ver nuestra condición como tú la ves. Padre, gracias por tu bendita palabra. Ayúdame para que tu palabra siga obrando en mi corazón y en el corazón de mis hermanos. Y levanta en esta ciudad de Durazno una iglesia fiel que te ame y que te honre y que traiga gloria a tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por tu siervo que has traído y que has usado. Y Padre, despide tu paz y tu bendición. Y tu palabra vaya con nosotros. Nos acompañe en esta semana. Nos lleve a meditar y a pensar. Y Padre, ayúdanos a dar los pasos correctos que debemos de dar. Gracias una vez más. En el nombre de Jesús, oramos que nos despidas con tu paz y tu bendición. Te lo pedimos por amor a Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. El viernes a las 16 horas, oración. Cada uno en su casa estaremos orando. Y el próximo domingo a las 16 horas nos reuniremos para seguir escuchando la palabra de Dios. Dios les bendiga y les acompañe.